Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola a todos, vamos a partir con la clase de historia. Está Takahiro, Camilita, Silencio de las Mariposas. ¿Me ven? ¿Todos me ven bien? Eduardo Rosel, Silencio de las Mariposas, me acuerdo de la clase pasada. Bastián Driver, también. Macarena 2013 también. Qué bueno que están aquí en la clase. Hoy día vamos a ver, como comentamos al final de la clase pasada, el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que fue la Guerra Fría, la organización de la ONU. Vamos a ver todo eso en esta clase. Yo me llamo Teresita Morel, soy profesora de Historia y vamos a partir ahora. Ya. ¿Cómo vamos a ordenar la clase primero? A ver, espérenme un segundo. Vamos a cambiar PowerPoint. Ahí está. Ya. El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial lo vamos a ordenar de tres formas distintas. Primero, las consecuencias directas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, con la creación de la ONU, con el reordenamiento de los bloques políticos y la descolonización. Después vamos a hablar de la Guerra Fría, que se manifiesta en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Tercer Mundo y la caída del Muro de Berlín. Y en tercer lugar vamos a ver muy brevemente lo que fue lo que es el mundo multipolar hoy, después de la caída del Muro de Berlín. Ya el mundo no se divide en dos bloques como fue en la Guerra Fría, sino que ahora tenemos varios bloques importantes de poder en el mundo. Hola Maca, ¿cómo están? Ya, primero, vamos a ir viendo cómo fue la creación de la ONU. La ONU se creó inspirada en las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan que terminada la Primera Guerra Mundial se crea las Naciones Unidas como una manera de prevenir un posible enfrentamiento en Europa de nuevo? Esto fue en 1919. ¿Y qué pasa? La Sociedad de las Naciones, como pudimos ver, que surgió la Segunda Guerra Mundial, no sirvió, fue inefectiva, pero aún así eso no significa que la idea de la Sociedad de las Naciones fuera mala en sí. Por eso, luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial y Hitler cayera y fuera el suicidio de Hitler, en la conferencia de Yalta los aliados organizan lo que es un antecedente de lo que sería la ONU y lo que significa eso para el resto de las relaciones internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Termina la Segunda Guerra Mundial, como estábamos viendo en la clase pasada, y Europa estaba destruida, con 50 millones de muertos, y el conocimiento masivo de la brutalidad de lo que habían sido los campos de concentración nazi, tanto en Alemania como en Francia, en Italia. Esto había generado una desmoralización de Europa, Europa destruida económicamente, todas las potencias, los países imperialistas de Europa, tanto como Francia, Inglaterra, Italia, están completamente debilitados, y frente a esto surge Estados Unidos y la URSS como dos grandes potencias que tenían el poder económico. Sí, soy profesora nueva, ya llevo 2 clases. La Nati ya no pudo hacer clases y ahora la reemplacé yo. Así que háganme hartas preguntas. La Bachelet es de la ONU, o sea, Chile pertenece a la ONU. Gracias Ignacio.
Chile pertenece a la ONU, sí. Y la Bachelet está encargada de... tiene un rol, no me acuerdo cuál es su título, pero respecto a las mujeres en el mundo, la inserción de las mujeres en el trabajo, algo así. Trabaja en la ONU. No, si acabamos de partir. Nico, no te preocupes, no he llegado tarde. Bueno, entonces, en la conferencia de Yalta, que fue la que se creó entre los países aliados en 1945, se reunieron Stalin, Roosevelt y Churchill. ¿Los ven ahí en la foto? El de la izquierda Churchill, al medio Roosevelt y la derecha Stalin. Para entre ellos reorganizar la situación europea luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y esa foto es muy interesante porque esos tres hombres después, o sea, eran los hombres más poderosos del mundo. Churchill, primer ministro de Inglaterra, Stalin ahí ya con todo el totalitarismo de la Unión Soviética, y Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Bueno, ahí se crea la ONU con la idea de evitar otro enfrentamiento en Europa y que solucionar los problemas futuros a través del diálogo. Y eso sigue siendo la función de la ONU hoy, dentro de otras, por ejemplo UNICEF, tiene otras organizaciones que se preocupan de la nutrición y los niños en caso de guerra, sobre todo en los países de África, los actuales genocidios. La ONU se encarga también de regular un poco el derecho internacional. Tiene hartas funciones y ha sido útil, también como en otras ocasiones es criticable su función. Pero vamos a ir viendo eso más adelante. ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Vayan preguntándome todo lo que se les ocurra, alguna duda, lo que ya hayan estudiado, ya queda poquito, así que pregunten todo. Ya, qué bueno que me escuchan bien. La Vale Trillo, nunca la había visto, es nueva. Bienvenida. Bueno, ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial empieza el reordenamiento de los bloques políticos. Ocurre el fin del enemigo común. ¿Qué había pasado? La Unión Soviética y Estados Unidos tenían una opinión ideológica distinta antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ven que la amenaza del nazismo es más grande que sus diferencias. Entonces, ¿qué deciden? Se deciden unir para combatir a este enemigo común que era Hitler. Bueno, Hitler, China y Mussolini. Se unen, le ganan al eje, y en el minuto que le ganan al eje y se acaba la Segunda Guerra Mundial, estas dos potencias, Estados Unidos y la URSS, vuelven a dividirse. ¿Y qué pasa? Aquí la foto que les puse es una foto la imagen de cómo quedó dividida Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Uy, se cambió la imagen. ¿Cómo quedó dividida Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Una parte para Inglaterra, una parte para Francia, una parte para Estados Unidos y una parte para la Unión Soviética. Berlín queda dentro de la parte de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? La parte que antes estaba, en la que está Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se convierte en una sola. Ya dejan de ser 4 Alemanias y pasan a ser 2. Y se convierte en la República Federal Alemana. Y la República Socialista, y la parte de la URSS se llama República Democrática Alemana. Berlín queda dentro de la República Democrática Alemana, o sea, la parte socialista. Por eso Berlín mismo, dentro de la misma división de Alemania, se divide en 4 y después en 2. Y ahí queda el muro de Berlín dividiendo la mitad de Berlín. Ya, la Vale Trillo preguntó, profe, viendo una pregunta de mi preu en historia dice, la Segunda Guerra Mundial se inicia luego de la invasión de Polonia. Sí, pues, o sea, cuando Alemania invade Polonia, empieza la Segunda Guerra Mundial. Eso lo vimos en la clase pasada, pero ahí lo podéis ver con más detalle, está en YouTube la clase pasada, pero está bien, Hitler invade Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Matitox comentó que raro que se llame democrática, sí, es raro que se llame democrática, de hecho es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Bueno, entonces se divide Alemania en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Ignacio me pregunta, profe, ¿cuándo vuelve Alemania a recuperar la soberanía? La unificación alemana de 1990, y lo vamos a ir viendo al final cuando analicemos cuando termina la Guerra Fría. Bueno, ¿qué pasa? Los países de Occidente, los que se adhieren al sistema capitalista y se adhieren a Estados Unidos ideológicamente, se unen en el pacto que se llama la OTAN. Y en el pacto de Varsovia se une la URSS con todos los países satélites,
que son a los países donde la URSS tiene jurisdicción, no una jurisdicción territorial, pero sí influye y se une en la ideología del comunismo. También surgen los países no alienados, que son los países del tercer mundo que vamos a analizar más detalladamente adelante. China es parte después, y después pasa a ser... vamos a analizar el caso de China particularmente porque tiene hartas características distintas. Ya. Entonces se reordena el mundo de esta manera, en dos bloques y los países no alienados. El bloque 1, el bloque del primer mundo, que sería Estados Unidos y los países capitalistas. El bloque 2, que sería los países del segundo mundo, que es Europa Oriental, el bloque oriental. Y los países no alienados, que son los países que deciden no unirse a ninguno de estos dos bandos y se agrupan en la neutralidad. ¿Ya? Chile, por ejemplo, era uno de estos países no alienados. Dentro del bloque occidental es importante mencionar que Estados Unidos empieza con el Plan Marshall, que fue un plan de apoyo de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto para qué? No por la buena voluntad de Estados Unidos, sino que para evitar que el comunismo, en los países en crisis en general el comunismo penetraba. Entonces, para evitar que el comunismo se implementara, y una manera de demostrar el poderío de Estados Unidos, implementa el Plan Marshall como un apoyo económico a los países estadounidenses. Ya, la descolonización. La descolonización es un proceso de disolución de los imperios europeos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y Polonia era parte del bloque Niccolo Paganini, también de la clase pasada. Hola. Polonia es parte de los países que están dentro de un país satélite de la Unión Soviética. Bueno, el proceso de descolonización fue el proceso de disolución de los imperios europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Ya los países imperialistas que antes habían ejercido influencia en sus colonias, las abandonaron. Esto ocurre por dos cosas. Uno, por la influencia de Estados Unidos que promovía el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? También fue un ideal propuesto por la ONU, en el fondo que cada país tiene el derecho a autogobernarse y autodeterminar su futuro y su organización política, económica, y la influencia de otros países no va al caso porque se sabe que cada país debería autodeterminarse por sí solo. Y también por lo destruidas económicamente que habían quedado las potencias europeas. El proceso de descolonización se suponía que debería haber sido pacífico, que debería haber sido gradual, porque que un país pase de ser colonia a ser un país independiente no es un proceso simple. ¿Por qué? Porque son países que no tienen organización política, o sea, que no tienen práctica política, que en general son países que, por ejemplo, en África, la partición de África a finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegó y dividió África arbitrariamente, un grupo de hombres sentados en Europa donde no tenían ni idea cómo se dividía, cómo eran las tribus, cómo estaban divididos sociopolíticamente en África, y llegaron y repartieron África. Y eso generó, claro, en el minuto que eran colonia había estabilidad porque estaban dominados por los países europeos, pero en el minuto que son independientes, eso generó una serie de choques entre las distintas tribus que al final generaron muchas guerras civiles, o por ejemplo fue un antecedente del genocidio en Ruanda en la década del 90, el 94. Entonces, voy más lento. Ya, perdón. Se perdieron. Ya, se lo explico de nuevo. Ya, ya quedaron todos colgados, ya se lo explico de nuevo. La idea era que el proceso de descolonización, el ideal hubiera sido lento, que hubiera sido pausado, que hubiera sido no violento, para que estos países que eran colonias, cuando pasaran a ser independientes, hubieran estado en una situación económica y política estable para poder empezar a desarrollar un sistema político que los permitiera gobernarse, ¿no es cierto? ¿Todo bien? Pero ¿qué pasa? El proceso no fue lento, de hecho fue muy violento en general. Hubieron casos que fueron pacíficos y también que fue gradual.
pero hubieron muchos casos donde fue violento este cambio y esto generó muchas guerras civiles y conflictos internos dentro de las ex colonias. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, como les estaba hablando de África, cuando fue la partición de África, cuando los países europeos se dividieron África, cuando vimos, ¿se acuerdan del imperialismo como antecedente de la Primera Guerra Mundial? Que los países europeos quisieron, se repartieron el mundo para sacarle sus materias primas, ¿se acuerdan? Y también como por un dominio cultural. Ya, en Europa se dividieron África y la partieron. Agarraron un mapa y partieron África. No fue tan así, pero simplifiquémoslo así. Y cuando partieron África, no tomaron en cuenta las diferentes tribus que habían y cómo se organizaba sociopolíticamente África. ¿Ya? Entonces, llegaron y dividieron una tribu de otra, incluso de las mismas tribus se dividieron, llegaron y arbitrariamente las dividieron. Entonces, en el minuto que estos países quedaron independientes, los países africanos, había una serie de conflictos políticos internos entre las tribus que generaron violencia dentro de esos propios países, después del proceso de descolonización. ¿Ya? Y que esto, por ejemplo, fue un antecedente, sí, vamos a hablar de India también, Matitox. Después, estos son antecedentes de genocidio y de muchos conflictos de políticos y de poder que surgen en África en el siglo XX, el proceso de descolonización, especialmente para muchos países de África, fue muy desfavorable. Y fue muy terrible, porque fue muy rápido y fue violento, en vez de como debería haber sido, que debería haber sido pacífico y lento. ¿Ahora me expliqué bien? Ya. Entonces, los países eran ayudados económicamente, por ejemplo, Francia, Inglaterra y Japón, antes de la descolonización. Eran ayudados económicamente ¿te refería al Plan Marshall de Estados Unidos? La descolonización fue un proceso largo, ¿ya? Como podemos ver ahí, que partió el 43 y terminó el 65. O sea, durante ese proceso fueron ayudados por el Plan Marshall por Estados Unidos. ¿Se entiende? Ya. Ya. Y Ignacio me pregunta, ¿por qué algunos tocaron más y otros tocaron menos? ¿Tocaron que les tocó más violento la descolonización? La Vale me pregunta, como usted dijo que los países europeos tomaron países de África, ¿ahí los ayudaron? No, los tomaron para repartírselos, en el afán imperialista, por sacarle sus materias primas y una invasión cultural también. Los ayudaron en la medida de que mientras estaban gobernados por estos países europeos no había conflictos políticos entre tribus, porque no había una lucha de poder entre las tribus. ¿Se entiende? Porque estaban los europeos. Pero cuando los europeos se van, estas tribus, con rencilla y con políticas internas, con peleas de territorio, con peleas étnicas, religiosas, se empiezan a desordenar, empiezan a efervecer y ahí genera todos estos conflictos que ahora incluso tienen repercusiones en la pobreza de África, etc. Nico pregunta, ¿por qué algunos países tocaron más o menos territorios? Bueno, eso fue dependiendo cómo... hay varios factores que influyen en la repartición del imperialismo en Europa, pero nos estamos yendo del tema y eso lo vimos en la clase de la Primera Guerra Mundial. Así que, si quieren, véanla después, que está en YouTube, para que sigamos viendo la Guerra Fría, porque el caso del imperialismo británico es... o sea, lo explicamos bien, para que vean. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Francia, en la descolonización estuvo Argelia e Indochina, Laos, Camboya y Vietnam, que esos tres fueron especialmente violentos en su proceso de descolonización, y Madagascar y Camerún, que no fueron tan violentos. Inglaterra, India, está el caso de Gandhi, que propuso la descolonización pacífica, Sudáfrica, Pakistán, Irak, entre otros. Japón, Corea y Taiwán. ¿Ya? Todo este fue el proceso de descolonización
También se puede hablar de Palestina y el caso palestino-israelí, que el 47 Inglaterra lo divide como una manera muy arbitraria y también influenciada por Estados Unidos para recompensar a los judíos que habían sufrido tanto en la Segunda Guerra Mundial. Les entregan el Estado de Palestina y bueno, y todos los palestinos que habían ahí van siendo de a poco desplazados, y eso genera todo el conflicto palestino-israelí que ahora está tan en boga. Hace 20 años que está en boga. Pero bueno, aquí les puse una pregunta a PSU sobre la descolonización, una PSU del 2011. ¿Inglaterra también tenía colonia en Australia? Sí, tenía colonia en Australia. El proceso de descolonización, leámosla entre todos y ahí vamos respondiéndola. El proceso de descolonización iniciado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial fue estimulado por una serie de factores, destacándose el reconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos por parte de la ONU. Además, este proceso se vio favorecido por el escaso interés de Estados Unidos y la URSS por influir en otros países, el acelerado desarrollo económico de las antiguas colonias europeas, la posición de Europa como garante de autonomía de los pueblos, el debilitamiento de Inglaterra y Francia tras el conflicto bélico, ayuda económica prestada por los países no alienados a los pueblos africanos. Ah, hay confusión. A ver, ¿qué más piensan? Sigan poniendo respuestas. Lo vamos a ir analizando. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Miren, hay confusión. Yo pensé que bueno, qué bueno que haya confusión, porque sí hay confusión. Ya. Entonces, primero, vamos a ir descartando, ¿ya? La A. Nadie puso la A. Ya, fácil de descartar porque el escaso interés de Estados Unidos y la URSS por influir en otros países, eso es completamente al revés. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría, lo único que quiere Estados Unidos y la URSS es expandir su poderío y su ideología. Entonces, tiene mucho interés en influir en otros países. Descartada. ¿Ya? Vale, ¿te quedó claro por qué no era la A? Porque Estados Unidos y la URSS tenían muchísimo interés en influir en otros países y expandir su ideología. ¿Ya? Entonces la descartamos. La B, el acelerado desarrollo económico de las antiguas colonias europeas. Al revés, ¿se acuerdan que vimos que después de la Segunda Guerra Mundial las colonias europeas quedaron en un deterioro económico, social, cultural enorme? Eran pobres, Matitox. Muy bien. Entonces no había un acelerado desarrollo económico. Al revés. Ya la E, que nadie la dijo. Aquí van analizando la C y la D con cuidado. La ayuda económica prestada por los países no alienados a los pueblos africanos. Ya al revés. O sea, no al revés, pero los países no alienados no tenían como una política entre ellos apoyar a África en su proceso de descolonización, ni tampoco para que se descolonizaran, sino que era más bien como una alianza ideológica donde a través de diálogo y de la diplomacia no se acercaban a ninguno de los dos bandos de la Guerra Fría. Pero no tiene nada que ver con prestar ayuda económica a los pueblos africanos, ¿se entiende? Me preguntan, ¿la ONU está en Europa o en Estados Unidos? Está en Europa, en Suiza, la sede de la ONU. En Ginebra, de hecho. Entonces, la C. ¿Por qué la C no es? La respuesta correcta es la D. ¿Ya? La C es la posición de Europa como garante de la autonomía de los pueblos. De hecho, eso habíamos dicho que que eso fue una política de Estados Unidos. Estados Unidos era la máxima promovedora de la autodeterminación de los pueblos. ¿Ya? Entonces, no, esa respuesta no es la correcta. La posición de Europa como garante de la autonomía de los pueblos, no. O sea, no fue
no fue principalmente por una cosa como de ya cada país se tiene que gobernar a sí mismo porque lo vamos a dejar descolonizarse y va a empezar el proceso de descolonización, sino que al revés, o sea, fue principalmente por el debilitamiento económico de Inglaterra y de Francia, que surgió tras el conflicto, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Les quedó claro por qué no era? Y también hay otra razón. En Europa mismo no se puede hablar de Europa mismo en este caso como un conglomerado, sino que dentro del debate político en Europa no todos los países estaban de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos, sino que esto fue una política ya más que Estados Unidos implementó así como ya fuerte. ¿Ya? Esa no es una pregunta fácil porque no todo el mundo sabe que dentro de Europa no se sabía que... No se pensaba lo mismo respecto a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, sigamos. Ya. Otra razón. El enfrentamiento de Estados Unidos y la URSS. Esta otra, vamos a partir ya con la Guerra Fría de lleno. ¿Ya? Primero, hay una disputa por la superioridad del modelo ideológico. El modelo que presentaba Estados Unidos era el modelo capitalista liberal y que no solamente era un sistema económico que quería decir que era el mejor, sino que imponía todo un estilo de vida el sistema que quería difundir Estados Unidos. Igual que el de la URSS, era un sistema de vida mundial, por eso chocaban. ¿Por qué no puede ser? ¿Nunca se han preguntado por qué no podía ser que la URSS tenía su sistema económico y Estados Unidos tenía su propio sistema económico? Porque los dos, en su ideología, en su esencia, tenían la difusión mundial de su sistema. Y porque los dos querían la superioridad mundial. Y en ese proyecto chocaban con el otro. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, ¿por qué estos dos modelos no podían convivir simplemente, cada uno se desarrollaba independientemente? Bueno, por lo que les dije, porque estas dos ideologías eran una respuesta total y mundial. Ambos se peleaban la superioridad del mundo y por lo mismo el otro era el completo opositor. Por otro lado, y por eso surge esta polarización del mundo, o sea, el mundo se divide en dos bandos. Después, surge la carrera espacial y el temor nuclear, ¿ya? A ver, ¿qué están hablando? ¿Estados Unidos tiene intereses quebrados porque se independizan los pueblos o lo hacían de buena gente? Bueno, qué complicada esa pregunta porque dentro de ese debate puede haber gente que realmente creía en que la autodeterminación de los pueblos era el sistema que realmente por una cosa de derechos humanos, cada país tenía el derecho a autogobernarse y elegir el sistema de gobierno económico que querían tener. Pero claro, dentro de que, por ejemplo, si Estados Unidos tenía intereses económicos o políticos en algún país que era colonia de un país europeo, le convenía que fuera independiente para no meterse en un conflicto con un país europeo, de todas maneras. Esto aquí divagando, pensándolo aquí. Bueno, sigamos. Esta polarización del mundo, ¿por qué tampoco podían convivir estos dos países? Por la carrera armamentista y el temor nuclear que surgió. En 1945, esa foto que les tengo ahí es una foto del desastre de Hiroshima y Nagasaki, después de que se lanzó la bomba atómica. En 1945, sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y Nagasaki fueron utilizadas en combate las primeras bombas atómicas del mundo. ¿Ya? A partir de ahí, Estados Unidos fue realizando mejoras en el potencial de sus bombas. Y en 1952 lanzó su primera bomba de hidrógeno, que tiene un poder exponencialmente mayor a la bomba atómica, con un poder destructivo 1000 veces superior. Después, en 1945, la Unión Soviética descubrió el secreto de la bomba atómica, pudo realizar una bomba atómica, y en 1953 su primera bomba de hidrógeno. Entonces estos dos bloques se iban peleando en quién era más potente. Y en el minuto en que se igualaban, la guerra se congelaba aún más. ¿Por qué? Porque en el minuto que explotara la guerra era la destrucción total del mundo.
A ver, profe, aquí también hay una guerra mal llamada la Guerra de las Galaxias. En verdad se llama la carrera espacial. Me imagino que será esa la Guerra de las Galaxias. En esta época donde el hombre llega a la Luna, ¿verdad? Sí, en esta época es cuando el hombre llega a la Luna, en el 69. Y esa es la carrera espacial que vamos a ir hablando. Por ejemplo, cuando ya llega... A ver, ya, pónganme atención, ¿ya? La Guerra Fría dura mucho tiempo, dura del 45 al 90, al 89, 90, 91, ahí hay una discusión. Dura todos esos años, ya casi 55 años. Y no es un periodo que se mantiene estático en el tiempo, no es un periodo de tensión, completamente de tensión, sino que es un periodo que hay momentos de más tensión, momentos de más relaciones diplomáticas entre los polos, después momentos, por ejemplo, la crisis de los misiles, que es un momento de más tensión, después empieza a relajarse con Khrushchev y Gorbachev y su política económica y su política diplomática. Hay distintos momentos dentro de la Guerra Fría. Y sobre todo, con Khrushchev empieza en la URSS, empieza una competencia espacial y cultural por quién era el mejor país y cuál era el mejor modelo ideológico del mundo. ¿Ya? Por eso se explica un poco que no solamente compiten en una cosa de carrera armamentística y bomba atómica, sino que también hay una pelea de ideas, una pelea de quién tiene lo más moderno, cuál es la cocina más moderna. Hay una discusión de Khrushchev con Kennedy viendo una cocina americana y se empiezan a pelear de cuál es el más moderno. ¿Ya? Bueno, les puse esa foto de Hiroshima y Nagasaki para que vean la capacidad de destrucción de la bomba atómica, o sea, la de hidrógeno era muchísimo mayor. ¿Y por qué en esta época hubo un temor nuclear hubo un temor generalizado en todo el mundo, no solamente en los países que estaban en los polos de discusión, a que el mundo se acabara porque se desatara esta bomba atómica? O sea, en el minuto que un país, alguno de los dos bloques lanzara la bomba atómica, el otro iba a lanzar una y así iba a comenzar una reacción en cadena que iba a acabar con el mundo. ¿Voy muy rápido o se me está entendiendo todo perfecto? Ustedes me dicen nomás, yo explico todo de nuevo, me da lo mismo. Entonces, aquí les puse una discusión. Va bien, ya que bueno. Les puse unas frases de personajes importantes de la época que hablan de este miedo que había en la Guerra Fría, esta tensión nuclear de que se acabara el mundo, que son dos, para que lo analicemos, que son dos fuentes que explican muy bien esta tensión. 1. Esto lo dijo el Papa Juan XXIII y dice: sin embargo vemos, por desgracia, muchas veces como los pueblos se ven sometidos al temor como a la ley suprema e invierten por lo mismo grandes presupuestos en gastos militares. Justifican este proceder, y no hay motivo para ponerlo en duda, diciendo que no es el propósito de atacar al que lo impulsa, sino que el de disuadir a los demás de cualquier ataque. ¿Se entiende? ¿Por qué se llama Guerra Fría? Por lo mismo que estoy leyendo ahora. Los países justificaban que se estaban armando esta carrera armamentística para evitar que el otro lanzara sus armas. Entonces se armaban se justificaban su armamento diciendo que era el único propósito, era la única manera de evitar de que el otro se lanzara sus bombas. ¿Ya? ¿Y por qué se llama Guerra Fría? Por lo mismo. Porque no hay enfrentamientos directos entre los dos. Porque si hubieran habido enfrentamientos directos, se hubiera acabado el mundo. Se enfrentaban a través de otros países que también los vamos a ir analizando después. ¿Ya? La primera que les leí la hizo el Papa Juan Pablo II en una exhortación al mundo a que pararan con este armamento y con esta tensión nuclear. El discurso es grande, es súper interesante, si lo quieren leer para saber más del tema, búsquenlo. Lo otro es de un historiador que escribió en 1975, ya estaba en la Guerra Fría, y dice: esta situación de paz por el terror mutuo sería tranquilizadora para la humanidad si estuviera segura de que los responsables de los dos grandes actuarán siempre de modo racional. Por desgracia,
el acto de locura, el accidente que desencadenaría un cataclismo sin precedente de la historia de la humanidad no queda absolutamente descartado. ¿Ya? Nicolás me pregunta, pero profe, aquí fueron lo de Corea y lo de Vietnam, ¿no? Claro, el caso de Corea y Vietnam son casos concretos donde la URSS, el comunismo, se enfrenta con Estados Unidos. Los vamos a ir viendo más adelante, así que no se preocupen, si viene ahora. Pero acá estamos viendo el caso específico de las relaciones entre la URSS y Estados Unidos. Y cómo ya sí se relacionaron. ¿Ya? ¿Habían escuchado estos discursos alguna vez? A mí me gusta cuando dice esta situación de paz por el terror. O sea, había paz porque había miedo. Ya, qué bueno que nunca lo habían escuchado porque a mí me gustaron mucho. Bueno, entonces, aquí parte de lo que Churchill, el primer ministro inglés, determina la cortina de hierro, ¿ya? Primero está por un lado el lado soviético. La cortina de hierro es una cortina imaginaria, simbólica, que divide el mundo. Ya aquí les puse una imagen. Por un lado está el bloque oriental, el lado soviético, que es un sistema totalitario con Stalin. Vimos los totalitarismos en la clase pasada y sus características, ¿se acuerdan? Cómo Stalin utilizó los campos de concentración. Cuidado, voy a mover el micrófono. Utilizó los campos de concentración, el poder el uso de la prensa y todo, el fin de la libertad de expresión, el fin de los partidos políticos, su figura como líder carismático para controlar a la población y poder implementar el comunismo. ¿Ya? También la expresión cortina de hierro surge después de antes de la creación del muro de Berlín, así que no se confundan con eso. Es distinto la cortina de hierro con el muro de Berlín. El lado estadounidense, por el contrario, que es el lado occidental, se presentaba con un discurso como el país democrático, el país libre, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, con la libertad de comercio. Había un comercio que tenía empresas privadas y empresas públicas, pero poco se habla de que en esa época existió el mecanismo la caza de brujas, o sea, hubo una persecución dentro de Estados Unidos que contra su propia población por un miedo al comunismo. ¿Ya? En la cortina de hierro sí, también se dice telón de acero. Me está preguntando la Vale Trillo. La cortina de hierro no tiene otro nombre, sí, telón de acero. ¿Ya? Bueno, el macartismo y la caza de brujas me imagino que nunca lo han escuchado porque no se habla mucho, sí se lo habían pasado en clase. Yo en el colegio por lo menos nunca lo vi y se llama caza de brujas porque el gobierno estadounidense empieza como con una paranoia de que habían comunistas dentro del sistema gubernamental y dentro de la gente, y aquí incluso dentro de los civiles. Y se les empieza... a muchos civiles se les expulsa del trabajo y se les impide que vuelvan a encontrar otro trabajo. Se controló las películas que se hacían en Hollywood. Había mucho espionaje, ¿sí? Todo eso. Entonces, ahora vamos a ir viendo las manifestaciones concretas de la Guerra Fría, ¿ya? ¿Dónde se manifiesta concretamente la Guerra Fría? Vamos a ver algunos casos específicos, ¿ya? La Guerra Fría, la Guerra Fría la podemos ver en China. Aquí Matitox me está preguntando por la doctrina Truman. La doctrina Truman fue una medida aplicada por Estados Unidos y que fue implementada por el presidente de Estados Unidos, que pretendía dar apoyo a los pueblos libres para que no entrara el totalitarismo en ellos, o sea, los que amenazaban con la paz internacional. ¿Y a qué totalitarismo se refería? Al totalitarismo de Stalin. ¿Ya? Eso fue una política anticomunista del presidente. Del presidente de Estados Unidos. Entonces, ya, manifestaciones de la Guerra Fría. Como estos dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se podían enfrentar directamente, ¿por qué? Por lo que vimos antes de la amenaza atómica, se enfrentan a través de otros países, ¿ya? Entonces, en 1945 se proclamó la República China con Mao Zedong
como líder. Ya antes de eso había habido una guerra civil entre los nacionalistas que estaban apoyados por Estados Unidos y los comunistas que habían estado apoyados por la URSS. Ganan los comunistas y se empieza a desarrollar un comunismo en China. Este comunismo en un principio tenía tinte soviético, pero a medida que va pasando el tiempo va adquiriendo un carácter chino. O sea, se da un comunismo con particulares completamente chinas que no se dan en otro lugar, ¿ya? De hecho, hubo un minuto de la Guerra Fría que China rompe relaciones con la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron características? Bueno, aquí se enfrentó directamente Estados Unidos con la URSS en el minuto en que, antes de 1949, antes de que ganara el comunismo. El caso de China, igual es importante que lo sepan, porque Mao también partió con un sistema económico y político muy represivo, muy violento, primero con el gran salto adelante, que quería industrializar China, y para industrializarlo implementó una serie de políticas que movió a la gente del campo y la llevó a trabajar en la industria del acero. Quería hacer una industria del acero y generar una industria pesada para no tener que hacer importaciones y ahorrarse ese costo. El acero que se empezó a generar en China, la gente misma fundía sus materiales para la agricultura, para generar acero y vendérselo al Estado. El acero al final que se creó fue de tan mala calidad y la gente no tenía la herramienta para trabajar la tierra que murieron entre 18 y 30 millones de personas de hambre porque se dejó de lado la agricultura. Bueno, el gran salto adelante en la República China fue terrible. Y luego de que se termina el gran salto adelante y el fracaso de este sistema, empieza la Revolución Cultural. ¿Qué es la Revolución Cultural China? Que parte en 1966, como sale ahí. Se busca sacar de toda la cultura china cualquier vestigio de la sociedad occidental. Con la libertad de prensa, se acaba la libertad de prensa. Se pone, ahí la foto que les puse es una serie de militares chinos con el pequeño libro rojo, que es un libro que tiene toda la doctrina de la Revolución Cultural, ahí cómo se debe comportar un chino, cuál es la identidad china, todas esas cosas como una manera de adoctrinar a la gente. Todo el mundo se lo tenía que leer, era obligatorio en los colegios, para adoctrinar a la gente de cómo tenía cuál era la identidad china y cómo era la única manera de afianzar el comunismo como se quería. Aquí me están preguntando, ¿y cómo está China ahora? ¿Recuperar la cultura? China cada vez se está abriendo más económicamente al sistema capitalista. Habían habido hartos problemas respecto a su cultura, igual no se sabe mucho. Son re locas de esta ideología. Sí, pues por eso es importante la historia, para que estudiemos esta ideología y como una manera de prevención también. Y también por una manera de saber lo que están viviendo estos países ahora, cuando entender su historia, entenderlos ahora. Así que hay que ganas de seguir conversando del tema, pero tenemos que seguir viendo otros casos de cómo se manifestó la Guerra Fría en otros países. Corea del Norte, o sea, Corea. ¿Qué pasa con Corea? Esta se ve como la primera manifestación de la Guerra Fría. Voy a explicar la imagen que les puse, no se espanten. Aquí me preguntan, ¿no es lo mismo que ocurre con Corea del Norte o del Sur? Bueno, la Guerra de Corea fue la primera manifestación concreta de la Guerra Fría en la pelea entre Estados Unidos y la URSS, ¿ya? Primero, luego de que Corea ¿se acuerdan que vimos que Corea era una colonia de Japón? Después de la descolonización de Corea, se acaba Japón. Ya, concéntrense con lo que estoy diciendo, no paren de reírse con la imagen, la vamos a explicar. Ya, Corea pasa a dejar de ser una colonia de Japón, y en ese minuto se utilizó el paralelo 38 para dividir Corea del Norte, que estaba apoyado por la República Popular China, y Corea del Sur, que estaba apoyado por Estados Unidos.
Después de 3 años de lucha, o sea, la guerra de Corea dura de 1950 a 1953, se declaró un empate militar entre las dos y Corea del Norte quedó dividida, ¿ya? Y esta división dura hasta hoy. ¿Ya qué pasa? ¿Por qué les muestro esa imagen? El cantante de Gangnam Style es de Corea del Sur y a través de por ejemplo, si uno ve su videoclip o de su música, se ve que es una sociedad muy occidentalizada. Sí, es de Corea del Sur. Muy occidentalizada y en cambio en el norte vemos Corea del Norte. Es muy difícil acceder a Corea del Norte, se dice que hay campos de concentración, hay muy poca información de lo que pasa ahí, algunas pocas fotos se han sacado de ejecuciones. Ahora, hoy, en Corea del Norte, la situación es muy complicada, no hay libertad de prensa, todavía ahora no hay mucho control de la información, entonces, claro, esta imagen da risa, pero a la vez muestra la situación actual de lo que está pasando en Corea ahora. ¿Ya? ¿Por qué la ONU no se mete? Es bien interesante ese tema de las relaciones internacionales en los casos de genocidio o de represión de Estado, porque hay toda una cosa de la autodeterminación de los pueblos que la ONU no puede violar. Bueno, eso. Eso, entonces aquí se ve como en un mismo país, claro, uno es el Gangnam Style, una sociedad muy occidentalizada, se ven los edificios atrás, todo azul, como algo bueno, y en el norte un militar gritándole a niños soldados, ¿ya? Si les interesó, métanse a buscar más información sobre Corea del Norte, van a ver lo poco que se sabe. De repente se publica en el diario algunas políticas represivas de Corea del Norte, como por ejemplo que las mujeres tienen que tener el pelo cortado de cierta manera, la ropa que tienen que usar, cómo se deben vestir, que eso son todas esas cosas de control social para implementar un régimen comunista. Ya, otro caso esta guerra fue más significante que la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue más larga y fue más violenta y generó mucho más revuelo internacional que la guerra de Corea. Por eso es difícil decirte fue más significante o no. No fue, o sea, los dos hubieron pérdida de humanas, las dos fueron guerra. No sé si una es más significante que la otra. Una generó más revuelo que la otra, que fue la guerra de Vietnam. Ya. Bueno, primero les voy a explicar la Revolución Cubana y después les explico lo de la crisis de los misiles. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué pasa? La Revolución Cubana en sí misma no se puede explicar por la Guerra Fría. ¿Ya? O sea, claro, en cierta medida sí. Pero ¿qué pasó? Fidel hace un levantamiento con los revolucionarios de la selva, y su amigo, en contra de Fulgencio Batista, que era el presidente. ¿Por qué estaba en contra de Fulgencio Batista? Porque Batista, la sociedad cubana está inmersa en muchas injusticias sociales, la desigualdad social era enorme, había un aprovechamiento económico de Estados Unidos que se aprovechaba las materias de las materias primas de Cuba. Había una pérdida de identidad cultural por todo el occidentalismo y la entrada de toda esta cultura estadounidense que es muy potente en Latinoamérica. Eso a Fidel no le gustaba porque se estaba perdiendo la identidad local cubana. Se decía también que Cuba era de donde Estados Unidos y los grandes empresarios estadounidenses iban a buscar sus prostitutas. Era todo un problema social que estaba generando esta relación de Fulgencio Batista con Estados Unidos, que hizo que Fidel organizara este levantamiento, el cual, claro, tiene una historia muy interesante de cómo se van levantando la Sierra Maestra, la Bahía de Cochino y todo, que no vamos a entrar en detalle porque no alcanzamos. Pero ¿qué pasa cuando ya Fidel llega victorioso a La Habana en 1959? Y ahí empieza su gobierno. Pero él en ese minuto no se declara socialista. Fidel torna su gobierno a un gobierno de izquierda política y económica,
como, sobre todo por una postura antiimperialista en contra de Estados Unidos. ¿Ya? Y ahí fue cuando empieza a recibir el apoyo de la URSS, y ahí fue cuando ya empieza todo un sistema económico ya estatal, comunista, que se empieza a implementar. ¿Ya? Que sigue en el cargo hasta hoy, pero ya no está, ahora está Raúl, no está Fidel. Entonces, ¿por qué todavía está Fidel? Porque todavía sigue en el poder. O sea, Fidel, el caso de Fidel en Cuba también es muy interesante porque Fidel ha generado como toda una identidad cubana en torno a su figura. Entonces, que él siga en el poder y que no... es inmortal. Quizás es inmortal. Ya bueno, entonces, la crisis de los misiles, expliquémosla, porque esto es muy importante dentro de la Guerra Fría. Ay. Ya. ¿Qué pasa? Uy. Ya. En el minuto que Fidel se empieza a tornar hacia un comunismo y recibe el apoyo de la URSS, se convierten en aliados. ¿Ya? Y la URSS le propone, Khrushchev le propone a Fidel instalar misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos como una manera de amenaza, no como una forma de amenazar a Estados Unidos y de proteger el bloque socialista, pero no como con la intención directa de atacar a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se da cuenta de esto, en el año, a mediados del 62, Kennedy, el presidente Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos en esta época, amenaza a la URSS y dice que saque estos misiles o si no va a empezar la guerra, esta guerra nuclear. ¿Ya? Claro, ¿qué le pasa a Estados Unidos con estos misiles? Estados Unidos está muy cerca de Cuba, a 200 kilómetros. ¿Ya? Eso está muy cerca, y sobre todo de la península de Florida. ¿Ya? Entonces, ubicar misiles en la isla de Cuba era muy estratégico, era una amenaza real para Estados Unidos. En ese minuto, en octubre del 62, Kennedy da un discurso público en Estados Unidos, en televisión, y dice que va a hacer una invasión a Cuba por esta traición, en el fondo, más que traición, por permitir que la URSS deje los misiles ahí. Y en el minuto que Kennedy hace esta amenaza, era invadir Cuba, era meterse con un aliado de la URSS y era partir con la Tercera Guerra Mundial y con la guerra y el temor nuclear, que se desencadenara el temor nuclear que ya tanto miedo había tenido, o sea, que tanto temor había generado. Para cumplir esta medida se desplegaron barcos y aviones de guerra estadounidenses destinados a un bloqueo naval en Cuba. Frente a esto, Nikita Khrushchev, el líder soviético, dirige un mensaje a Kennedy, le dice que la URSS ve el bloqueo como una agresión como una agresión al sistema socialista, y que va a empezar una guerra. Pero sin embargo, a primera hora de esa mañana, el 24 de octubre, los buques soviéticos empiezan a disminuir la velocidad de sus desplazamientos a Cuba, que llevaban misiles, y ya el 27 de octubre Khrushchev le propone a Kennedy que va a desmantelar esos misiles los misiles en Cuba con la garantía de que Estados Unidos no invada Cuba. Y ahí esa fue la crisis de los misiles que duró 4 días, donde casi se desencadena, fue el momento más álgido de la Guerra Fría, o sea, cuando ya casi la Guerra Fría deja de ser fría y empieza a ser una guerra caliente y todo esto. Y comienza la guerra nuclear. ¿En qué año fue esto? El 62. ¿Ya? En octubre del 62. ¿Ya todo claro? Bueno, ¿qué sale en esta imagen? En esta imagen sale Khrushchev con Kennedy así jugando al gallito, como por esta tensión. Se hace alusión a la tensión que hubo y a la guerra de que ninguno iba a dar su mano a torcer. Y que por eso casi genera que cada uno ahí Kennedy y Khrushchev con las manos izquierdas están a punto de apretar el botón para lanzar las bombas nucleares. Por eso se habla sobre esta tensión tan importante que hubo en estos 4 días.
Ya, ¿qué otro momento se ve? La guerra de Vietnam. Hoy tenemos que apurarnos porque no vamos a alcanzar a ver todo. La guerra de Vietnam, que duró 17 años, que se enfrentó Vietnam del Norte, que había adoptado un régimen socialista y estaba liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, anticomunista y apoyado por Estados Unidos. ¿Ya? En el 50 esto fue una división que se empieza a dar en el 58. En el 63, el norte trató de apoderarse del sur, ¿ya? Y con Estados Unidos ahí, y la guerra de Vietnam se radicalizó aún más, ¿ya? Ahí es muy importante cómo se da las imágenes que hay sobre la guerra de Vietnam. Hay muchas películas sobre esto, si pueden ver alguna, vean. Cómo se ve que el poderío militar estadounidense es impotente frente al tipo de guerra que se da en Vietnam. ¿Por qué? Porque en Vietnam estaba la selva, habían guerrillas, no había un ejército organizado como el que está acostumbrado a pelear Estados Unidos. Y los guerrilleros se escondían en la selva, los estadounidenses no lo encontraban, usaban unas trampas para atrapar a los estadounidenses, para hacerle frente a este poderío militar gigante que tenía Estados Unidos contra la pobreza vietnamita, pero que en el fondo al final, ¿quién ganó? Los vietnamitas, por la estrategia militar que usaron, no por el poderío que tenían. ¿Ya? Sí, usaban túneles, hay túneles con unos barras abajo terribles en Vietnam, hay museos en Vietnam, también métanse a ver museos en Vietnam en internet que habla sobre eso. ¿Qué pasa? Se implanta un régimen comunista en Vietnam. ¿Qué pasa? El caso de Vietnam fue muy emblemático porque generó mucho revuelo internacional por la pérdida humana de militares norteamericanos que hubo en Vietnam. Muchísimo. No tengo un número exacto, no me lo sé. Pero, por ejemplo, todo el movimiento hippie surgió también dentro de todo este contexto en contra de la guerra de Vietnam. Hagamos el amor, no la guerra. ¿Qué guerra? La guerra de Vietnam. A esa se referían. Esto fue un golpe al ego a Estados Unidos gigante. Imagínense, un grupo de gente de militares que ni siquiera estaban organizados, que tenían recursos mínimos, les ganaron. Esto habla como el poder no solamente está en la violencia, sino que en la organización. ¿Qué más? Latinoamérica y el tercer mundo. A causa de la experiencia imperialista, las colonias no tenían práctica política, esto es lo que vimos antes, lo que generó inestabilidad política durante muchos años, ¿ya? En esa manera afectó el tercer mundo porque estos países, muchos de los países descolonizados, como Vietnam, Corea, que acabamos de ver, fueron como un escenario propicio para que se fuera desarrollando esta Guerra Fría y el enfrentamiento entre la URSS y Estados Unidos. ¿En qué otras maneras se desarrolló? Muchos gobiernos apoyados por Estados Unidos fueron apoyados por Estados Unidos en América Latina, como el gobierno de Gabriel González Videla en Chile. Y también Estados Unidos apoyó golpes de Estado en diversos países latinoamericanos que se opusieron a regímenes socialistas, como por ejemplo en Chile. Estados Unidos apoyó al gobierno, la CIA apoyó al gobierno militar, el golpe de Estado también. ¿Por qué? Por el miedo que generó en todo el contexto de Guerra Fría el gobierno de Salvador Allende. ¿Quién impone el régimen comunista en Vietnam si Vietnam del Norte era socialista? O sea, claro, Vietnam del Norte era socialista y tenía el apoyo de la URSS, ¿no es cierto? En el minuto en que en el 63 Vietnam del Norte invade a Vietnam del Sur, ahí comienza la guerra con Estados Unidos y ahí ganan Vietnam del Norte. Y ahí todo Vietnam queda unificado en una Vietnam comunista. Yo, bueno, aquí les estaba hablando de África, los conflictos sociales, políticos y económicos que surgen en África a partir de la descolonización y también como es un escenario propicio para la Guerra Fría. ¿Ya? Y aquí les tengo una pregunta. Esta pregunta no es PSU, esta la hizo aquí nuestro equipo de Historia de Puntaje Nacional, pero que es una pregunta difícil, muy difícil, que la podemos ir respondiendo entre todos. ¿Ya? Primero, les voy a dar un rato para que ustedes la vamos a leer juntos, la voy a dar un rato para que la respondan, para que la piensen, y después volvemos con la clase, ¿ya?
Entonces, durante el proceso conocido como Guerra Fría, en donde el socialismo soviético se enfrentó al liberalismo norteamericano, es correcto plantear que 1. El comunismo soviético logró tal expansión que se impuso totalmente en la China de Mao Zedong. 2. Así como la URSS influyó en la Revolución Cubana, la CIA tuvo participación en el derrocamiento de algunos gobiernos latinoamericanos, como en el caso de Chile. 3. Podemos decir con exactitud que la Guerra Fría termina en 1959 con la caída del muro de Berlín. Ya, lo voy a dejar un ratito para que la piensen y vamos a tomar un recreo de 5 minutitos, 3 minutitos para volver a la clase. Ya, hola a todos. Antes de tener la respuesta, les quiero dar una información muy importante. Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. Perdón. Proyecta, calcula y crea un futuro sólido. Postura Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Mayor de Temuco. La primera escuela en el sur de Chile que incorpora el modelo de pensamiento de diseño para el desarrollo de la innovación en productos, servicios y procesos. Infórmate en umayortemuco.cl. Ya. Entonces, vamos a responder la pregunta. Veo... sí, me equivoqué. Ya, veo que hay mucha discrepancia aquí en nuestro sistema. Ya. A ver, vamos a ir analizando. El comunismo soviético logró tal expansión que se impuso totalmente en la China de Mao Zedong. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Quiénes dicen que falso? Hekan dice que falso, falso. Ya. Como pudimos ver, vimos que China desarrolló no un comunismo soviético, desarrolló un comunismo particularmente chino. No, falso. No sé qué estudiar, Valetrillo, Camilita, Vane, es falso. ¿Por qué? Porque como vimos antes, el comunismo soviético
no se impuso en China tal cual, como ese modelo, sino que en China se desarrolló un comunismo distinto, que una de sus características fue el gran salto adelante, la revolución cultural. Fue distinto, fue un comunismo con una identidad propiamente china, ¿ya? No importa si esto era nuevo, no lo habían visto nunca, así que la revolución china en general no se ve, y si se pregunta en la PSU, así que qué bueno que estén aquí estudiando, porque cuando se les preguntan en la PSU este año, se van a acordar de mí. Ya. Entonces, la 1 es falsa. ¿Y qué pasa con eso? Descartamos todo. A ver. Ya bueno, ahí todos sabemos que es la D, pero sigamos analizando. Ya, la 1 es falsa. La 2. Así como la URSS influyó en la Revolución Cubana, la CIA tuvo participación en el derrocamiento de algunos gobiernos latinoamericanos, como en el caso de Chile. ¿Cómo se llama? Ya, ¿esa hay alguna duda de que sea verdadera? Hay un error en esta pregunta. Espérenme un segundo. Ya, está mal marcada. ¡Oh, me equivoqué yo! Esperen. Ya, bueno, la 2 es verdadero. ¿Ya? Pucha, es que me equivoqué porque la A debería ser solo 2. ¿Ya? Por eso me equivoqué yo en escribir la pregunta. Perdón. Pero así como la URSS influyó en la Revolución Cubana, la CIA también tuvo participación en el derrocamiento de algunos gobiernos latinoamericanos. Y esto es verdadero, como lo vimos antes, que en el caso de Chile, y el golpe militar del 73, y esto se inserta completamente dentro del conflicto ideológico de la Guerra Fría. ¿Ya? Entonces la 2 es verdadera. Ya. 3. ¿Podemos decir con exactitud que la Guerra Fría termina en 1989 con la caída del muro de Berlín? No, eso no es. La caída del muro de Berlín es como el símbolo más característico del fin de la Guerra Fría. ¿Ya? Cuidado. Claro, es un símbolo. O sea, claro, también es importante porque en el minuto que la sociedad se da cuenta que ya era el fin del comunismo, ya no tenía vuelta atrás en esa zona. Pero hay gente que dice que hay historiadores que plantean que el fin de la Guerra Fría es en 1990 con la unificación alemana, o en 1991 con la disolución de la URSS. ¿Ya? Si dice la mariposa, no importa. Esta pregunta es muy difícil, es del programa, en general la gente la ha tenido mala. Así que está bien que estemos aquí en la clase estudiándola, así que no se preocupen, les va a ir, cuando le pregunten en la PSU por la Guerra Fría, van a estar tiquitaca. Ya, entonces la respuesta correcta era A, solo 2. Me equivoqué, no era solo 1. Profe, ¿me puede explicar qué hacía la CIA? Ah, eso te referí con CIA. Yo creía que quería decir cita y que había escrito mal. La CIA, como una organización de inteligencia de Estados Unidos, se preocupaba de darle información a Estados Unidos de cómo estaban los gobiernos latinoamericanos. Entonces, se preocupaban de informar cómo estaba la situación económica en Chile, y en ese sentido la CIA sí entregaba información y recursos para que se... Tenía distintos roles, realmente. ¿Ya? Sigamos. Entonces... ya. Uy. Esta es una de las preguntas que se hace en la PSU del 2012, creo. No, po. Sí, en la PSU del 2012, que pregunta sobre la Guerra Fría y Latinoamérica, y dice: en 1946, en Chile, el presidente Gabriel González Videla asumió el poder apoyado por una amplia coalición política. En el plano internacional, dicho periodo estuvo caracterizado, entre otros aspectos, por la política de colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 2. El alto nivel de independencia de la política exterior latinoamericana. 3. El inicio de una etapa de gran tensión entre los bloques liderados por las dos superpotencias. Ya esta la tienen que saber perfecto. A ver, díganme la respuesta.
Y aquí nadie que anear acaba de comentar, no hace nada de historia de Chile. En este caso, para que vean cómo son las preguntas PSU también, te ponen a Gabriel González Videla como una manera como de contextualizar, pero en verdad no sirve de nada saber qué hizo Gabriel González Videla para responder la pregunta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque te están dando un año. Te dan un año y te dicen, y en el plano internacional, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Se entiende? ¿Me entendiste, Nadia? Esta pregunta te ponen a Gabriel González Videla solamente para confundirte. O sea, no para confundirte, pero para darte información que no sirve para responder la pregunta, ¿se entiende? O sea, ¿qué pasó en el gobierno de Gabriel González Videla? Fueron las leyes malditas que impidieron que hubiera un partido comunista en Chile. Pero si yo no sé eso, igual puedo responder la pregunta, porque te están preguntando por el plano internacional. ¿Ya? Entonces, en 1946, ¿qué pasa en el plano internacional? La Guerra Fría. Entonces, ¿cómo lo puedo responder? La política de la colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no, al revés, descartado. No había una política de colaboración, de hecho había una lucha ideológica latente, o sea, esa es la Guerra Fría, descartado. 2. El alto nivel de independencia de la política exterior latinoamericana. ¿Es así o no? Hay algunos que pusieron que sí. ¿Por qué esa no? No, ¿no es cierto? Lo que vimos antes. No había una independencia de la política exterior latinoamericana. La Guerra Fría, como vimos anteriormente, influenció en Latinoamérica. Influenció en el caso de Cuba, de Chile, Brasil. Bueno, y ahí en el caso de Gabriel González Videla ahí habría que saber, claro, ahí habría que saber lo de las leyes malditas, porque las leyes malditas influyeron en las relaciones de Chile con Estados Unidos. La 3, el inicio de una etapa de gran tensión entre bloques liderados por dos superpotencias. Sí, también. Solo 3. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Cómo termina la Guerra Fría? ¿Alguna otra pregunta? Fin de la Guerra Fría. Ya podemos ver todo el proceso de la Guerra Fría. ¿Les va a ir perfecto en la PSU con esta clase? No, ojalá. Si les va bien, ahí tienen que recomendar a todo el mundo que use puntaje nacional. La Guerra Fría termina. Es un proceso lento, no se da así de un día para otro. Pero podemos fijarlo en el momento que Gorbachev llega al poder y empieza una serie de políticas, ya sean políticas propiamente tal o económicas, que comienzan a hacer que la Unión Soviética se vuelva un régimen más blando y empieza a adquirir, por ejemplo, la Glasnost. ¿Qué hace la Glasnost? Un sistema se cambia. Lo voy a explicar, déjeme, quiero que lo tengo anotado. Ya. Es una política que hacen modificaciones en general en la Unión Soviética. Se da una apertura de prensa, por primera vez se publican cuántos fueron los asesinados en el totalitarismo de Stalin. Y eso fue un paso muy importante porque como en todos los términos de derechos humanos y de verdad histórica, que se reconozca un genocidio es muy importante, sobre todo en un país que todavía sigue siendo Unión Soviética. Es la primera vez que el Partido Comunista se permite ser cuestionado sin represión, y todas esas cosas empiezan a generar debate público. Y la perestroika empieza la Unión Soviética entra en una profunda crisis en la década del 60, y empieza una reestructuración de la economía. ¿En qué consiste esta reestructuración? En distintas cosas, pero así en simple, se incentiva una iniciativa privada también, que empieza a estar como en concordancia con políticas de Estado, pero la iniciativa privada se empieza a permitir.
Y ya con el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín en 1989, ahí es cuando parte. ¿Se acuerdan que vimos que hay 3 periodos que se dice que es el fin de la Guerra Fría? Bueno, pero ahí es cuando ya parte ya el símbolo claro de que se cae. ¿Ya? Esto rápidamente se da un cambio de un mundo bipolar a uno multipolar. ¿De qué manera podemos ver esto? En que surgen nuevas potencias, ya no es un mundo bipolar donde está la URSS y Estados Unidos por un lado, de un mundo bipolar de 2 polos, sino que es un mundo multipolar. Surgen distintos países y distintas potencias con nuevo desarrollo económico. Aquí me están haciendo hartas preguntas. Antes de responderlas, les quiero contar otra cosa muy importante. Que para ser el protagonista de una sociedad más justa, pueden postular a Derecho a la Universidad Mayor y obtener una doble titulación con la Universidad de Arizona en Estados Unidos, accediendo además a pasantías internacionales. Toma una decisión de futuro, infórmate en la universidadmayor.cl. Ya, entonces, aquí me preguntan, la caída del muro de Berlín es un símbolo, no entiendo lo del símbolo. Y la reunificación de Mala nos fue en el 90. Ya, entonces, ¿por qué es un símbolo? Volvamos antes entonces, porque si quedaron dudas del anterior, volvamos a la diapositiva anterior. Ya, la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín era un símbolo del bloque occidental y oriental. ¿Por qué? Porque la misma ciudad de Berlín se divide en 2 en el 61 con la construcción del muro. ¿Te acuerdas, Vale, que vimos? No era, sí, la Vale Trillo. ¿Te acordás que vimos que la Berlín queda dentro del lado soviético? ¿Ya? Y cuando queda dentro del lado soviético, Berlín mismo también se divide dentro de los aliados de los que ganaron en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando se divide, queda la mitad de Berlín para la Unión Soviética y el otro lado de la mitad para Francia, Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que al final se convierte como parte de la República Federal. ¿Ya? Ahí se construye, cuando empieza a haber un desarrollo económico y sobre todo con las luchas de poder entre el lado oriental y el lado occidental, hay muchos movimientos migratorios del lado oriental de Alemania al lado occidental. También hay del occidental al oriental, pero esos son casos muy escasos. Y para evitar este movimiento migratorio, se construye un muro. Y se controla quién sale de la URSS y quién entra a la URSS. ¿Ya? Entonces, los que entran, se construye este muro para evitar las fugas de personas. Y el muro de Berlín se convierte en un símbolo de la Guerra Fría. ¿Ya? Y se ve, por ejemplo, vean la película Goodbye Lenin para ver esto. Es muy interesante. Entonces, se ve por un lado el desarrollo económico del lado occidental y también el desarrollo que se va dando en el lado oriental. El control de los precios y todo eso, como empieza a generar más pobreza y menos desarrollo económico con el lado occidental de Berlín, donde surgen estos gigantes edificios, esto después del 60, porque ahí empieza a decaer el sistema económico de la URSS. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, que era un símbolo de la Guerra Fría, también se entiende que como que es un símbolo de que terminó la Guerra Fría, ¿se entiende? A pesar de que en verdad, en la práctica, la Guerra Fría va terminando con un proceso mucho más lento, que es con la unificación completa de Alemania en un solo país, y también con la disolución de la URSS. ¿Cachaste, vale? Ya, ojalá que sí. Entonces, de un mundo bipolar a uno multipolar. Surgen nuevas potencias en desarrollo y desarrollo económico. Ya, qué bueno, que entendiste, ¿vale? Pero está bien, perfecto que pregunten, me encanta que pregunten. ¿Y cuáles son las nuevas potencias en desarrollo que surgen en este momento? Japón, que también se le ha denominado el milagro japonés
cómo se desarrolló económicamente, cómo fue utilizando la mano de obra, la competencia de los precios, y cómo hoy es parte de todos los tratados internacionales de comercio, Japón. La Unión Europea, cómo se dan cuenta los beneficios en Europa. Claro, hay toda una cosa cultural de unirse en una misma organización, también toda una cosa económica y de potencia también que genera la Unión Europea. Y los países, el desarrollo de los países latinoamericanos también, por ejemplo, el caso de Chile, cómo se desarrolla económicamente. Chile, claro, no es una nueva potencia mundial, pero se comienza a ya el mundo no son solamente estos dos polos, sino que se empieza a ver avances económicos y sociales, culturales en distintos focos del mundo, a pesar de que gracias, a pesar de que también siguen habiendo desigualdades sociales y todas esas cosas en Latinoamérica aún. Bueno, y esa es el fin de la clase de la Guerra Fría. Podemos hacer una recapitulación. Con esto quedan listos. Ahora, pónganse a hacer ensayos sobre esta materia al tiro. Ahora aprovechen que ya están aquí, que tienen la materia fresquita, y pónganse a hacer preguntas PSU sobre el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. También para los que no estaban en la clase pasada les quiero contar que... ¿Cómo se llama? Que actualizamos todas las guías de estudio de historia, ¿ya? Antes habían unas, las actualizamos la semana pasada, entonces si pueden leerlas, son cortas, son muy informativas, están buenas, tienen imágenes, están muy actualizadas, métanse a leerla, estudienla y después respondan preguntas. Ahora aprovechen este material nuevo que les da puntaje nacional para estudiar para la PSU. Ahora están la raja comentada, Matitox. Qué bueno. También estamos preparando nuevo material de historia, así que está todo renovándose. Ya. La otra clase que vamos a ver, ahí me están preguntando, la otra clase vamos a ver muy rápido la diversidad de las civilizaciones y Europa medieval. ¿Por qué? Porque nos queda una sola clase antes de la PSU y nos faltan esas dos materias. Así que la vamos a ver la próxima clase. Vale Trillo, la última clase es la próxima, que va a ser el viernes. Estén atentas a los horarios. Ya, entonces, recapitulando. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de los desastres humanos, políticos, económicos que une Europa, es la creación de la ONU. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar futuros conflictos y futuras disputas entre los países del mundo, no solamente europeos, de manera diplomática a través del diálogo. No, tranquilos con la PSU, si han estudiado les va a ir bien, si leen las guías de estudio les va a ir bien. ¿Qué más? Se reordenan los bloques políticos, ya no existe el enemigo común que era Hitler y el totalitarismo alemán y fascista, el que une a las distintas ideologías de la URSS y Estados Unidos. Cuando ya cae el nazismo, se acaba el enemigo común, se divide Alemania en la República Federal Alemana, que es Occidente, acuérdense, Federal Alemana es Occidente, y Democrática, que paradójicamente es Oriente, ¿ya? La OTAN son todos los países del bloque occidental, y el Pacto de Varsovia son todos los países que forman parte de la URSS y que son países satélites de la URSS. La próxima clase de historia, están preguntando, es el próximo viernes. Vean el horario que está publicado en la página de Puntaje Nacional. Esa va a ser la última. Ya, ¿qué más? Los países no alienados, que son los países que después son denominados países tercermundistas, que en esa época en general eran pobres, que son los países que deciden agruparse en una organización diplomática y no unirse con ninguno de los dos bloques, ni el capitalista ni el comunista. ¿Ya? Ya, el proceso... la próxima clase va a ser de las civilizaciones. Sí, la próxima clase va a ser el viernes.
¿Qué más? ¿Qué estábamos viendo? Ah, ya. El proceso de descolonización que se da después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por dos razones principalmente. Por el principio de autodeterminación de los pueblos que empieza a difundir Estados Unidos. Y también por lo debilitados, principalmente por lo debilitados que quedaron las potencias europeas, que eran la metrópoli. Va a ser el viernes y va a ser de la Edad Media y de las civilizaciones. ¿Ya? Las primeras civilizaciones. Bueno, el proceso de descolonización fue violento y produjo guerras civiles en varias colonias. Porque la idea era que fuera lento y pausado, pero como estas colonias hace mucho tiempo no tenían ninguna práctica política, se generaron muchas guerras civiles en su proceso de descolonización. Y aquí vimos la pregunta PSU, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, disputa por la superioridad del modelo ideológico. ¿Por qué hay esta disputa? Porque las dos proponían un modelo ideológico mundial. Porque los dos proponían un modelo de vida que incluía a toda la sociedad y todos los ámbitos de la vida del ser humano. Así, por eso se polariza el mundo y se genera esta disputa. ¿Por qué esta disputa no se llevó a un enfrentamiento bélico directo entre las dos superpotencias? Por el temor nuclear. Las dos potencias habían desarrollado la capacidad de crear guerras, bombas atómicas, entonces en el minuto que se enfrentaran directamente era la destrucción total del mundo. Entonces, ¿y qué más podemos ver? Que esta Guerra Fría es muy larga y no solamente es una guerra que se mantiene igual la relación entre los países, sino que tiene distintos periodos, un periodo más tenso, periodos de distensión que se llaman, que son periodos donde hay una carrera espacial. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol de 62 en Chile es una clara ejemplo de cómo fue de las peleas de la Guerra Fría en los campeonatos de fútbol, en las competencias deportivas. Eso es muy interesante. También. Bueno, aquí estas citas de intelectuales y el Papa que hablan sobre esta época, que ellos estaban viviendo este temor nuclear y se oponen a él, se oponen a esta Guerra Fría que se estaba dando. Aquí hablamos de la cortina de hierro, de los totalitarismos que se dan en el lado soviético, el control de la población para implementar el comunismo. Y cómo Estados Unidos se presentó como el mundo libre, pero en verdad tampoco fue tan democrático como se decía. Manifestaciones concretas de la Guerra Fría, China, Corea y el Gangnam Style, nunca se les va a olvidar eso. La Revolución Cubana y la crisis de los misiles. La Guerra de Vietnam, Latinoamérica y el Tercer Mundo. Esta pregunta, muy difícil. Y el fin de la Guerra Fría, con Gorbachev y la caída del muro de Berlín. Después de un mundo bipolar a uno multipolar, vimos cómo surgieron diferentes focos de poder en el mundo y ya no son solamente dos. Terminamos la clase hoy día. Ojalá les haya quedado todo claro. Estudien, mucha suerte, tranquilos, y nos vemos el próximo viernes para ver la Europa medieval y ¿cómo se llama? La Europa medieval y las civilizaciones. Chao a todos. Muy buenas preguntas, muy entretenidas en las clases. Así que nos vemos. Adiós, adiós.